Hola, amada familia, me da mucho gusto saludarle. Tenemos un maravilloso tiempo juntos para adorar a nuestro Dios y bendecirlo. También vamos a escuchar su palabra, es un mensaje que tiene para nosotros. Pero vamos a dar inicio orando y alabando a nuestro Dios. Así es que hagámoslo. Amado Dios, gracias por el tiempo que nos permites estar, Señor, reunidos como familia, como hijos, Señor, y como discípulos para aprender de tu palabra y también para poder exaltar y bendecir tu santo nombre maravilloso, el cual alabamos y glorificamos con un corazón entendido, mi Dios. Señor, recibe la gloria, recibe la honra y recibe toda alabanza y adoración de nuestro corazón expresado de nuestros labios. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Muy bien, alabemos a nuestro Dios.
Muy bien, pues continuemos y vamos a ver el tema del día de hoy, que tiene por título Los milagros de Jesús. Les recuerdo que estamos viendo acerca de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, su obra, y hoy vamos a ver un poco más acerca, como dice el título, Los milagros de Jesús. Bueno, quiero darle una introducción al tema y es: el ministerio público de Jesús empezó con una afirmación de su Padre, pero también con un ataque de Satanás. Usted recordará lo que hemos leído en el Evangelio, cómo el Espíritu del Señor lo llevó a Jesucristo al desierto y ahí Satanás lo tentó. Bueno, el Hijo de Dios, escuche, prevaleció donde toda la humanidad había fracasado. Él había mantenido su confianza en el Padre y había obedecido la voluntad de su Padre. Así es que Juan también le había preparado el camino a Jesús. Él había reconocido delante de quien estaba. También el Padre había pronunciado su aprobación a su Hijo. Usted recordará lo que leemos en los Evangelios, cuando Jesús salió de las aguas. Después de ser bautizado por Juan el Bautista, el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Esta es la afirmación y la aprobación del Padre hacia Jesús, su Hijo. Bueno, y ahora el Hijo había pasado la prueba y empezaría su ministerio público. Y a través de su obra y milagros nos mostraría la naturaleza del reino de Dios, la cual revelaría su propia identidad a los que estarían dispuestos a verla. Y mientras Jesús viajaba, su mensaje básico, recuerde que ese mensaje era el de dos aspectos: arrepentir y creer. Y era lo que decía constantemente: arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Además, también habló ampliamente del reino de Dios y realizó milagros entre las personas. En este estudio vamos a destacar tres aspectos. 1. Que Jesús tenía autoridad y poder. 2. Los milagros de Jesús probaron que era el Hijo de Dios. Y 3. Revelaron su amor y compasión por las personas. Bueno, vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Acompáñenme a leer y busque en su Biblia. Dicho sea de paso, tenga su Biblia, su cuaderno para tomar notas. Recuerde que en su grupo de conexión usted tiene que contestar las preguntas: ¿qué me habló Dios? ¿Y cómo voy a aplicar esta enseñanza? Por eso es importante que usted tome notas y aún lea detenidamente lo que la Biblia nos está enseñando. Vamos a leer Marcos capítulo 1, verso 21 al 28. Así es que le doy un momentito, pero rápido. Vamos a ver entonces, Marcos 1:28 dice: entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de la manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Verso 28. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Así es que vamos a analizar este punto. Primero, le recuerdo, dice así: los milagros de Jesús
proclaman su poder y su autoridad como hijos de Dios. Bueno, vamos a ver entonces qué podemos destacar de este punto. Primero, el ministerio de Jesús se centraba en el reino de Dios. Y el reino de Dios, recuerde, es el cumplimiento de sus promesas al pueblo. En este momento, cuando el Señor Jesucristo caminó en la tierra, cuando el Señor Jesucristo vino para salvar a la humanidad, cuando el Señor Jesucristo empezó a sanar a los enfermos, traer libertad a los cautivos, se estaba llevando el cumplimiento de Dios que había hecho al pueblo, se estaba llevando a cabo las promesas. Y Jesús mostró la naturaleza y los valores de ese reino a través de los milagros. Quiero enfatizar esto que le voy a mencionar. Estos dos elementos del ministerio de Jesús, su enseñanza y milagros, iban de la mano. Él proclamaba y demostraba el reino en cada cosa y revelaba su lugar como el centro de ese reino. Quiero comentarle, en la Biblia siempre vamos a encontrar que Jesús es el centro, el Hijo de Dios. Así que Jesús enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley que eran sumamente cultos. Bueno, ellos conocían al pie de la letra las tradiciones religiosas que se hacían, muchos tiempos. Y habían estudiado todas las opiniones, incluso religiosas, pero no enseñaban como si tuvieran autoridad. Siempre apelaban a la autoridad de la tradición religiosa. Pero Jesús era totalmente distinto. Él posicionaba su enseñanza como llena de autoridad propia, que excedía a la de los escribas más antiguos, quienes cumplían con todos los requisitos de ellos. Jesús incluso enseñaba de manera diferente a la de los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, los profetas tampoco habían hablado con su propia autoridad. No obstante, ellos no apelaban a otros profetas, apelaban a Dios, ya que comenzaban su mensaje diciendo así: así dice el Señor. Ellos hablaban con la autoridad de Dios, pero Jesús nunca usó esa frase. Él hablaba con su propia autoridad. Y cuando hacía promesas, cuando daba alguna orden, Él lo hacía en su autoridad. Incluso cuando prohibía y reprendía, lo hacía con autoridad, con la autoridad de Él. Así es que las personas nunca habían escuchado a nadie que hiciera eso. Por eso estaban asombrados y ellos decían: ¿quién es este que con tanta autoridad, con qué autoridad, habla como quien tiene autoridad? Por eso es que ellos estaban asombrados. Y las enseñanzas de Jesús, déjeme decirle algo, eran poderosas. Con esa autoridad obraba milagros. Muy bien. En Marcos 1:23 quiero remarcarle, vemos que Jesús hace libre a un hombre poseído por espíritus inmundos, los cuales sabían antes que otros con quién estaban hablando y delante de quién estaban. El Señor Jesucristo, Él mostraba su autoridad de tal manera que aún los espíritus lo reconocían. Así es que Él era la autoridad suprema y ejerció esa autoridad sobre los espíritus. Y déjeme decirle algo, es el mismo Jesús que adoramos hoy en día, a nuestro Señor y Salvador. Punto 2. Los milagros de Jesús revelan su propósito superior. Él tenía un propósito superior más allá de hacer milagros. Pero veámoslo en Marcos 1:35, ahí mismo en el capítulo 1, verso 35 al 18. Dice de esta manera: y levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario, y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron:
todos te buscan. Jesús les respondió, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Jesús sabía cuál era el propósito superior por el cual había venido a esta tierra también. Los discípulos intentaron llevarlo de regreso con la multitud. Sin embargo, Jesús tenía un propósito superior en su mente. A Jesús no le interesaba hacerse famoso por los milagros que él hacía. Él no estaba buscando fama. Él estaba predicando la buena noticia del reino. Y para Jesús, el hacer milagros era secundario. Los milagros, estos solamente servían a un propósito mayor. Y aunque Jesús era compasivo y quería aliviar el dolor y el sufrimiento de la gente, le importaba más abordar la enfermedad más profunda que afecta a la humanidad y se llama el pecado y la muerte. Así que el mensaje de Jesús que él hablaba cuando predicaba era a través de la gracia y de cómo a través de él la humanidad podía reconciliarse con Dios. Este punto nos deja saber que él no perdió de vista el objetivo por el cual el Padre lo había enviado. Punto 3. Los milagros de Jesús demuestran su compasión. Y este texto es maravilloso, nos va a enseñar el gran amor y la gran compasión de nuestro Salvador. Vamos a leer ahí mismo en Marcos 1:39 al 42. Tome nota, Marcos 1:39 al 42. Vemos a Jesús teniendo compasión por un hombre leproso. Leamos, verso número 39. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Aquí vemos la curación de un leproso. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Veamos que en los tiempos bíblicos la palabra lepra se usaba como un término general para diferentes y distintas afecciones de la piel. Pero más allá de qué enfermedad de la piel tuviera una persona, todas tenían el mismo efecto. Según la ley, una persona con lepra tenía que usar una ropa especial que alertara sobre su enfermedad e ir gritando, impuro, impuro, cuando otros se acercaban. Así que los leprosos no podían tener contacto absolutamente con nadie, porque eso haría que las personas se les considerara impuras por causa del leproso. La lepra afecta físicamente a las personas, pero el daño emocional y social que le ocasiona era aún peor, porque ellos sufrían rechazo, eran marginados y la enfermedad que se transformaba en algo que no solamente físicamente les dañaba, sino en su corazón, en su valor eran lastimados, eran excluidos por todos los demás. Yo quiero que te imagines, imagina despertar día tras día y saber que nadie te miraría a los ojos y que mucho menos te daría la mano en señal de amistad. Imagina saber que eres el objeto de rechazo constante y que otros se alejan de ti. Imagina que nadie te conozca por tu talento, por tu personalidad, por tu bondad, ni nadie conozca tus sueños, tus intereses, que pudieras sentarte a platicar con alguien. Imagínate eso. Imagina que tuvieras que anunciar tu identidad una y otra vez diciendo de ti mismo, impuro, impuro. Bueno, esta era la muerte que este leproso experimentaba cada día de su vida. Pero en este día en particular,
Él decidió no seguir la ley y en lugar de mantenerse a distancia de Jesús, se presentó directamente ante él y cayó de rodillas y clamó para que Jesús hiciera lo que solo él podía hacer, limpiarlo. Este hombre no solo quería ser sanado, quería ser limpio y deseaba que las cosas volvieran a ser como antes de estar con esa lepra, que lo restauraran a la comunidad que lo rodeaba, pero que no lo incluía. Y el leproso sabía que Jesús podía hacerlo. La pregunta que le hizo fue: ¿quieres sanarme? Pero leamos lo que la Biblia nos dice más claramente. Vamos a leer, acuérdese, capítulo 1, verso 41 y 42. Movido a compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Con la respuesta de Jesús vemos un acto impensable de alguien motivado por la compasión. La compasión que mostró hacia este hombre era una marca de ese mismo reino, arraigado en la compasión decidida de Dios por una humanidad pecaminosa, la cual había llevado a la venida de Jesús para salvar a la humanidad, a los hombres y a todos los seres vivientes. Podemos ver que en vez de ignorar al hombre y en vez de alejarse de él, mostrando rechazo o incluso temor de que lo contaminara, no lo reprendió tampoco por no seguir la ley y obedecer. Tampoco lo rechazó ni le reprendió por interrumpirlo cuando estaba predicando. Jesús hizo todo lo contrario. Él extendió su mano y lo tocó. Observa cómo Jesús no solo sanó la enfermedad, no sanó la enfermedad primero y después tocó al hombre. El Hijo de Dios, ¿sabes qué hizo? Se inclinó y puso sus manos sobre el cuerpo enfermo del hombre. Tal vez para este hombre era la primera vez que alguien lo tocaba durante mucho tiempo, quizá hasta años. Tal vez era la primera vez que alguien lo miraba a los ojos y mucho menos que lo miraran con compasión. Recuerda que nos dice la Biblia que la ley no les permitía acercarse y ellos tenían que gritar: impuro, impuro, y eso lo hacía alguien marginado y rechazado. Era la primera vez que alguien lo miraba a los ojos y lo aceptaba tal y como se encontraba. Jesús rompió la regla ceremonial que había mantenido al hombre alejado de los demás. Pero con su toque, Jesús reveló que en el reino el amor y la compasión son superiores al ritual y a las regulaciones. Alabado sea el Señor, porque ahora a través de Jesús tenemos entrada a la presencia de Dios, porque Él nos limpia de todo pecado cuando lo confesamos y pedimos perdón y nos arrepentimos. Nosotros, al igual que el leproso, hemos experimentado la autoridad, el poder y la compasión llena de Cristo. Nosotros somos un milagro. Él sigue haciendo milagros cada vez que le compartimos a alguien. Vamos a orar, iglesia. Señor, gracias. Gracias porque tú tocaste nuestra vida y no nos rechazaste, a pesar de que eres un Dios santo, 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 y nosotros, como el leproso, por causa del pecado y de la maldad, no merecíamos tu toque, tu amor, tu compasión, tu misericordia. Pero la tuviste, Señor, gracias. Solo podemos decirte hoy gracias. Te amamos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, amado Dios. Gracias.
Amén. Amada Iglesia, no se olvide que usted tiene un Dios que hace milagros, que hace maravillas y que está lleno de amor y de compasión por usted y por mí, pero también por aquellos que no le conocen. Yo le invito a que comparta de este gran amor, de esa gran bondad y compasión que el Señor Jesucristo tiene por la humanidad. Me despido, que Dios les bendiga. Hasta pronto.